Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. En donde nos estén escuchando, bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Camino a la Cumbre, una conversación sobre economía plateada. El tema del día de hoy es uno de mis favoritos. Vamos a hablar sobre género y longevidad, rompiendo barreras y redefiniendo roles. Sabemos que la longevidad está afectando a las mujeres principalmente en la sociedad, en el cambio de rol, con nuevas oportunidades, pero también más desafíos. Y en posiciones de liderazgo nos cuesta de repente conversar sobre mujeres mayores, ¿no? El día de hoy entonces nos acompaña Paulina Leite. Para darle la bienvenida quiero aprovechar de leer todos estos roles en su presentación que siento que son cruciales para poder ubicarnos, saber con quién estamos hablando y poder abordar esta temática tan importante. Ella es ingeniero comercial con un MBA de la Pontificia Universidad Católica, diplomado de Gobierno Corporativo con foco en criterios ESG, directora de Chile Global Angels, socia Redma, crea y lidera la mesa temática de sostenibilidad, socia EcoHub, empresa experta en planificación urbana y desarrollo de proyectos inmobiliarios, parte de G100, Mission Development and Social Finance, secretaria de la directiva del Consejo de Especialidad Ingeniera Comercial y Control de Gestión del Colegio de Ingenieros, co-founder de Social App, startup a nivel global para personas más 50 hispanohablantes que quieran mantenerse activos y vigentes a través de la reinvención, propósito, creación de negocios y emprendimientos para seguir generando ingresos después de la jubilación. Muy bienvenida, Paulina. Encuentro que es genial esta presentación con muchas temáticas. Así que, ¿cómo estás el día de hoy? Cuéntanos. Muy bien, Dani, qué rico verte de nuevo en esta instancia distinta. Así es que estoy muy bien y sí, cumplo hartos roles y creo que eso es súper interesante, digamos, para mí por lo menos. Precisamente, y ahí nosotras, nos conocemos también antes porque, además de todo esto, fuiste voluntaria en la Cumbre Plateada del año anterior, ¿cierto? 2023. Exactamente. Entonces, cuéntanos un poquito para conocerte también más sobre tu trayectoria y cómo llegaste a trabajar estos temas, ¿no? Claro. Mira, la verdad que justamente tú ves como el currículum, la bajada que hace. Empiezo por el mundo inmobiliario y que uno siempre tiene que estar como al día, y no solamente al día, sino que las tendencias que vienen. Me acuerdo que te estoy hablando hace más de 15 años, nos tocó hacer un proyecto, un cliente que quería hacer residencia de adulto mayor. Y resulta que, yo me puse a estudiar todas las tendencias que venían, lo que había, cómo hacer la demanda, cómo ponerle número a esta cosa y todo eso. Y cuando empecé a ver las pirámides generacionales del INE, fue realmente impactante. Te digo que, uno sabía que claramente la expectativa de vida estaba aumentando, ¿te fijas? Yo creo que en los años 60 hubo cambios realmente importantes, a nivel sobre todo de la infancia, de los recién nacidos y todo eso. Entonces por eso sabía que la expectativa de vida había aumentado, pero resulta que ahí vi que realmente venía un cambio como tremendo. ¿Ya? Eso como por un lado, para verlo como en ese contexto. Bueno, lo de la mujer como que tiene que ver con mucho cuando entré a Redma hace como 5 o 6 años atrás, que es la red de mujeres en alta dirección. Y bueno, este tema específico que tiene que ver con longevidad, lo tomo desde Social App, que es la startup de la que tú presentabas, que tengo junto a mi socia Yael Shkolnik. Y resulta que ahí realmente nos ponemos a estudiar bien el tema de la longevidad, digamos. Entonces ahí entramos a ver todos los desafíos que hay realmente para la gente y cómo ha ido cambiando, digamos, esta cosa de distintos aspectos en el fondo de esta nueva longevidad que nos toca vivir, porque nosotros vamos a ser esta primera generación que va a vivir tantos años. Claro. ¿Te fijas? Entonces, por eso yo creo que tiene grandes desafíos y grandes desafíos también para la mujer, porque obvio. Exacto. Ya sabemos de la brecha de género. Sí, exactamente. Cuéntame un poquito de cómo crees que también esto ha afectado en las responsabilidades y en los roles quizás más tradicionales que venían las generaciones más antiguas del rol de la mujer. Bueno,
A ver, yo creo que con esto, para ponerte en contexto y ver, digamos, de cómo ha sido este cambio en la expectativa de vida, vemos que ahora, ponle tú, un chileno en promedio, la expectativa de vida al 2023 es de 81,1 años, ¿vale? Para la mujer es 83,5, para el hombre es 78,5, ¿ya? Entonces, además, en los años 60, esos números eran 60 y 55 años. Entonces, tú ves que hay como un 40% de diferencia en un poco más de medio siglo. Es un cambio demográfico súper drástico, digamos. Entonces, tú intuyes que tiene que haber grandes cambios. Por otro lado, tú ves que la mujer en el fondo tiene justamente a ver qué pasa con la mujer. Tiene estos distintos roles que va a tener que cumplir. Por un lado, siempre le ha tocado ser como la cuidadora, ¿ya? Pero ahora, además de cuidadora de tus hijos, de los enfermos de la familia, uno siempre tenía que estar como para eso, aunque estuvieras trabajando. Ahora se suma, además, como yo le llamo a la edad de uno, es como un cuidadora intergeneracional, porque termina, bueno, mis papás, los dos fallecieron, pero yo tengo muchas amigas que tienen que estar a cargo de los papás, de hacerse cargo de su proceso de envejecimiento y el acompañamiento y ver, oye, ¿sabes qué? Hay muchas cosas que hay que hacer con respecto a eso, no solamente llevarlo al médico y estar como pendientes de ellos, te fijas, depende de la calidad de vida que tengan y todo eso también. Y por otro lado, hacerse también cargo de los nietos. Las abuelas son una parte importante del apoyo, de la red de apoyo que tienen las mujeres para poder insertarse en el mercado laboral, ¿ya? Entonces, eso por un lado. Pero yo veo también que hay, bueno, estos son como los roles que les toca como vivir, pero también tiene grandes oportunidades la mujer en roles profesionales, laborales y comunitarios, porque puedes participar por más tiempo en ellos. Entonces, creo yo, ¿te fijas? Y creo que el desafío es justamente ese, llevarnos a que sigamos participando y no solamente seguir con el rol de cuidadora, digamos. Claro. Y qué importante eso también, cómo se va mezclando con los trabajos informales, ¿no? En el fondo, ser cuidador y se solapa con ser una mujer mayor cuidando mayor, y todos los riesgos que eso conlleva. Pero además de que terminan siendo trabajos informales. Son cuidadoras informales, de la misma forma en que uno siendo abuela cuida y cría también, pero no es necesariamente remunerado, no es dentro del ámbito laboral, y eso también genera esta brecha, en que vemos de repente a hombres mayores que sí se mantienen en el ámbito laboral, en el mundo laboral, pero formalizado. Exactamente. Ese es un gran tema, digamos, el de la... A ver, la mujer sufre como tú dices, esta informalidad por los roles que tiene que cumplir. Justamente la llevan a que no solamente es más difícil la inserción laboral, claro, porque por los sesgos que existen de género, sino que también esto de que tienes como más lagunas, porque si estás trabajando, oye, quedaste embarazada o tuviste que cuidar a alguien o qué sé yo, la primera que sale dentro del grupo familiar y en la pandemia, eso se notó pero tremendamente, o sea, a la mujer eso la hizo retroceder 10 años en el ámbito laboral, como mujer así, como género, ¿te fijas? Entonces, la primera que sale del ámbito laboral es la mujer y no el hombre, ¿te fijas? Entonces, ahí es como un doble castigo, por decirlo de alguna forma. Claro. Y ahí pensando también en esta barrera en el acceso, ¿cómo podríamos quizás, o cómo crees tú, que se podrían empezar a superar estas barreras de acceso de repente a los roles también, perdón, a los roles de liderazgo para las mujeres, y quizás promover la igualdad en oportunidades? Claro. Bueno, mira, también darte algunas cifras para ver cómo en general, cuando hablamos de posiciones de liderazgo, hablamos, por ejemplo, de mujeres en directorio, mujeres en cargos de primera línea.
Y para darte alguna cifra, aunque este número ha ido aumentando, de las empresas que están listadas en bolsa en esto al 2023, solamente un 15% de las empresas tenían mujeres en directorio, ¿ya? Y claro, y solamente un 27% en cargos de primera línea, ya de estas empresas como que son más grandes. Bueno, está aumentando porque no sé, el 2010 era un 10% en la participación en directorios, ¿te fijas? Entonces, bueno, la mujer claramente, si lo mezclamos eso de repente con el envejecimiento y el ser mujer, enfrenta como dos sesgos, ¿cierto? El sesgo de género y el sesgo de edad. Entonces tiene que superar estas dos cosas, ¿te fijas? El sesgo de género empezó ya, digamos, ¿cierto? Ha empezado como con todas las políticas que se han hecho de inclusión y todo eso. La mujer está tiene como más posibilidad de una inserción laboral y desde ahí ir subiendo, digamos, en su experiencia, siempre está formándose. Y seguir como hacia cargos más de alta dirección. Pero la cosa, yo veo, por ejemplo, las oportunidades que existen para las mujeres mayores, creo que va por el lado de que a nosotros nos ha tocado jugar como incluso más roles de los que están jugando las mujeres ahora, ¿te fijas? Porque además de más roles, como que nos ha tocado muchas más instancias, ¿ya? Nos han tocado crisis como económicas muy profundas, cambios políticos muy profundos. Te fijas, de irse de un lado para otro a uno, han sido como experiencias de vida que nos han dado como una resiliencia especial, ¿ya? Y uno ve que la mujer al cumplir todos estos roles está de repente como más preparada para cuando tú sales como, por ejemplo, del mercado laboral, al cumplir todos estos roles estás como más preparado, porque yo creo que el hombre, su profesión o a lo que se dedica laboralmente, lo define mucho más como persona. Entonces, a los hombres los afecta más salir del mercado laboral que a las mujeres en ese sentido, ¿ya? Entonces yo creo que, bueno, hay que aprovechar obviamente todo ese conocimiento, toda esa experiencia, toda esa capacidad de resiliencia que tenemos las mujeres para poder seguir ejerciendo cargos de alta dirección. Qué importante es lo que comentas de resiliencia, ¿no? El poder en el fondo darle vuelta a estas situaciones que quizás parecen desafíos, que parecen ser más desafiantes también para todas las mujeres, pero que logramos tener estas herramientas para poder darle la vuelta. Sí, ok, veámoslo como una oportunidad, quedémonos con él. Qué interesante, pero también me quedo con lo que mencionabas de cómo se va solapando una cosa tras otra, que debemos enfrentar una barrera tras otra. Y ahí donde estamos un poco al debe de que las empresas también y por la sociedad en general cambien los sesgos edadistas. No solamente ya el tema de género, que efectivamente lo hemos ido conversando más, se ven los cambios un poco más en el día de hoy, pero todavía falta. Y estamos ahí con el cambio en los sesgos edadistas, que de repente coartan más posibilidades o ponen nuevas trabas, ¿no? Por supuesto. Bueno, recién salió un artículo que es de, digamos, un estudio que hace el panel laboral de la Universidad Andrés Bello, en que decía, ponle tú, que hay una encuesta a 30 Headhunters y decía que el 88% de ellos no veía oportunidades laborales para personas de más de 55 años. O sea, una persona de 55 años está, pero en su pleno como desarrollo profesional. Entonces, de verdad que uno no lo puede entender. ¿Y qué pasa? O sea, los sesgos que existen es decir, oye, ¿sabes qué? ¿Te gusta mucho adaptarte a los cambios? Porque es verdad que en las empresas
ahora los modelos de negocios te exigen cambiar muy rápidamente de una cosa a otra, pivotear rápidamente. Nosotros en las startups lo vemos como mucho más exagerar esta cosa, ¿te fijas? Y también esta cosa de la brecha digital, ¿ya? Oye, este cambio digital, las nuevas tecnologías, no te vas a poder adaptar a ellas. Y cuando no es eso, en el fondo, de repente, claro, a ti a lo mejor a uno le puede costar un poco más, ¿te fijas? Pero eso no significa que no las puedas aprender, esas nuevas habilidades. Entonces tener esos sesgos es terrible, porque tienes que competir en el fondo con creencias que están como ya instaladas en la cultura, ¿te fijas? Y cambiar estas cosas cuesta harto. Claro. Lo que está haciendo, bueno, la Católica y otras universidades y otros centros, digamos, como think tank, le digo yo, y como de hacer distintas instancias para como combatir esto y dar como mucha educación. Yo creo que también es eso, mucha información, difusión de lo que está pasando. Creo que esas son cosas importantes, son como acciones importantes que se debieran tomar. Claro, y en esta misma línea, ¿no? ¿Qué expectativas tienes sobre los aportes que puedes hacer desde tu posición, pensando en que ahora te conocemos un poco más y también quizás conocer tu propia perspectiva, inserta en este mundo, inserta en esta sociedad con estos sesgos como una mujer mayor, ¿no? ¿Cómo lo ves de aquí a futuro? A ver, mira, yo te digo que yo creo que una de las grandes acciones que han dado como resultado como para cambiar estos paradigmas y sesgos es justamente estos role models que tú ves. Visibilizar por ejemplo, en todo lo que había como la brecha laboral y de género, por ejemplo. Tú decías, oye, la visibilización de mujeres, por ejemplo, en espacios que han sido generalmente ocupados por hombres, ¿ya? Espacios más masculinizados. Entonces, si tú ves una mujer en un espacio así, tú dices, ya, bueno, mira, pues, y cuanto más vayas viendo esto, se va instalando como más natural esta cosa. Entonces, yo creo que desde mi posición de directora, por ejemplo, de Chile Global Angels, que es como, que tiene que ver con capital de riesgo, son finanzas y una cosa que es realmente un ecosistema como súper masculinizado, que haya directoras ahí es como importante de ver, ¿ya? Claro. Y lo mismo ocurre en otro tipo de ambientes que te vean también como persona mayor, por ejemplo, que esté participando en una startup. O sea, ahí estás compitiendo, por decirlo de alguna forma, con jóvenes. Entonces, ahí están como las dos cosas. Yo veo que esas son las cosas que a mí me interesa tener. O sea, tú llegas a una posición y dices, a ver, ¿cómo quiero impactar? Y justamente visibilizar estas como acciones. Oye, yo estoy llegando a esta cosa. Si yo puedo meterme en una startup y donde la tecnología es lo que prima y tener que aprender nuevas herramientas y todo eso, aunque a uno le cueste más y tener que estar, pero es desafiante, es entretenido, y además te da como mucha riqueza porque trabaja intergeneracionalmente. Entonces es muy entretenido aprender de los jóvenes y que los jóvenes de alguna forma vayan viendo también las experiencias que tú puedes transmitirle, ¿te fijas? Entonces yo creo que es un win-win y esas son las cosas que creo que pueden hacer cambiar el panorama, por decirlo de alguna forma. Qué interesante, me suena mucho y recuerdo un poco esta materia que hemos visto en la carrera de psicología, ¿no? En donde funcionamos a través de representaciones mentales, utilizamos mucha representación. Entonces, cuando no tenemos la imagen mental de, por ejemplo, una mujer en liderazgo, nos es más difícil después considerar la idea de contratar a una mujer en una posición de liderazgo o incluso abrir convocatorias para. En cambio, cuando vamos haciendo esta visibilización, vamos creando la representación mental en el colectivo de todos. Entonces después sale más fácil y terminamos eliminando una brecha
que suena tan simple, ¿no? Como hacer este esfuerzo, siendo que ha sido una lucha de tantos años, pero que es necesario continuar y poder hacer esta visibilización. Exactamente. Como tú dices, esta como creación de referentes es tremendamente importante porque es así como tú vas naturalizando el hecho de ver mujeres en liderazgo. Oye, hoy día, por ejemplo, salen mujeres y tú dices, oye, dentro de los, no sé, 10, creo que otra encuesta, 10 líderes, así como más influyentes, 8 mujeres dentro de esto. Entonces tú dices, pucha, una Alejandra Muntaki, una Gloria Maldonado, ponle tú, que son referentes como para uno, entonces como mujer, y son referentes para las nuevas generaciones. O sea, la verdad que uno dice, oye, nosotros hemos abierto el camino. No, nos ha tocado, te fijas, nos ha tocado vivir distintas experiencias, ¿ya? Y como en el fondo como formas de vida, porque antes cosas que ahora no son naturalizadas, antes sí eran naturalizadas, te fijas, tú como que no te las cuestionabas. Y ahora es verdad, pues tú decís, oye, ¿sabes qué? Tengo que tener cuidado con algunas cosas, tengo y por otro lado naturalizar estas otras cosas positivas. Exacto, ahí me parece muy interesante también el poder nosotros incentivar este pensamiento crítico, que rompa con el estereotipo, que rompa con el paradigma social que quizás hemos naturalizado. Siempre estar con este ojo más atento, ¿no? Exactamente. Y yo creo que ahí, por ejemplo, espacios como este, como el que hace usted con Cumbre Plateada y con otras cosas que tienen que ver con el edadismo, en el fondo combatir el edadismo, y por otro lado lo de la diferencia de género, es que como decir, justamente crear como estas instancias en que se visibilicen por un lado, se difundan, y también yo creo que está la cosa de la educación, ¿ya? Yo creo que es súper importante que haya como dos tipos como de educación. Yo creo que una educación como hacia el público en general, decir, oye, están pasando estos fenómenos, porque si tú no te enteras de repente por la prensa o por estos medios, tú dices, oye, ¿qué cambios estamos viviendo? ¿Te fijas hoy qué desafíos estamos teniendo? Preparémonos, ya deberíamos estar preparados, ¿te fijas? Entonces vamos como de repente como medio atrás. Yo te digo que lo del cambio generacional ha sido una cosa que a Chile sobre todo lo pilló como en el fondo como un cambio muy drástico, ¿ya? Chile es el país más envejecido de la región después de Uruguay, ¿ya? Por ejemplo, al envejecimiento, si uno le dice a Europa que es un continente más envejecido que América Latina, le tomó 50 años esto, a América Latina le va a tomar 30. Entonces, son cambios que son más drásticos. Tú te ves como en todos los ámbitos que todas las cosas como que están cambiando mucho más rápidamente. Entonces, tú te tienes que adaptar como ser humano a esto más rápidamente. Entonces, los desafíos son para todos, ¿te fijas? Y yo creo que una de las cosas que uno tiene que empezar, por ejemplo, con los cambios, para generar los cambios con respecto tanto a la diferencia de género como al edadismo, es justamente, yo creo que esta como formación continua que uno tiene que tener, claro, durante toda la vida. Entonces, o sea, yo me acuerdo que uno antes salía de la universidad y tú, oye, a lo más yo de ingeniería comercial, la católica, decía, oye, a lo más salía y decía hacer como un MBA, ¿te fijas? Pero ahora es todo el día estudiando distintas cosas, tú te lo pasas todo el día, distintas herramientas que te ayudan, ¿te fijas? No sé, de inteligencia artificial, oye, meterte al ChatGPT es un must, no es como una cosa a ver si elijo o no elijo hacerla, tienes que hacerlo. Entonces, esas también son responsabilidades de uno como ser humano, por decirlo, oye, estoy inserto en esto, pero informarme. Entonces, es como
hay como roles que deben cumplir las distintas instancias gubernamentales, educacionales, organizacionales, y los mismos individuos, tomarlo como, de la mano acá, y tomarlo como en el fondo, oye, ¿cuáles son mis responsabilidades como persona individual para yo seguir vigente, digamos? Claro. Entonces, son como, eso es lo interesante de estos fenómenos, que hay como distintos roles que tienen que jugar las instituciones, pero también los individuos. Es lo que comentamos también en otro de los capítulos respecto a partir por casa. Partir también desde uno en este ojo crítico, en qué concepciones hemos naturalizado nosotros, qué perspectivas tenemos para nuestra propia vejez. También es importante ir haciendo esta reflexión, y por lo que ir educándonos, ir conociendo y ser parte de esta conversación es tan importante. Por lo que también felicitamos a todos nuestros auditores que han comenzado en este camino hacia la cumbre y por qué es tan importante participar de estas instancias. Para ir igual cerrando, nos gustaría conocer cuál es tu perspectiva de aquí a futuro. ¿Qué crees o qué te gustaría ver en la sociedad de unos 20, 30 años más? A ver, mira, yo digo que en el fondo es como lo que uno quiere ver, pero también que como que va a estar obligado, porque de aquí a 30 años más, digamos el 2050, esa típica cifra que dice el 2050 más del 50% de la población va a tener más de 50 años, ¿te fijas? Entonces tú dices, a ver, no va a haber una economía sostenible, digamos, países sostenibles económicamente hablando, si la gente mayor no está inserta en el mercado laboral. ¿Te fijas? Desde distintas posiciones, o sea, ya inserta en empresas o en sus propios negocios, saliendo, oye, yo soy, por ejemplo, tú eres profesional, uno dice, bueno, oye, sigo con una consultora, sigo haciendo negocio, y decir, inventar nuevas formas de estar vigente, de estar insertos, y por supuesto, está todo el desafío de los ingresos, ¿ya? Que también es una cosa que antes, oye, una jubilación, yo te decía, oye, los años 60 tenía expectativas de 55, 60 años, decir que te jubilás a los 60, 65, es como decir, oye, me jubilé y a la tumba, te decía, claro. Y ahora no, las expectativas de vida después de que tú te jubilas son, ¿qué? 30, 40 años, entonces los desafíos son tremendos y por lo mismo te tienes que preparar para ello. Me gustaría ver justamente eso, o sea, que la gente se estuviera preparando desde ahora para eso, informarse para eso, estar preparada, ver una sociedad que fuera como más inclusiva en todos los aspectos, ¿ya? Y que como que estos paradigmas que hemos visto de estos sesgos, como que realmente se fueran como cayendo, pero yo creo que no como en una forma, de repente al principio tiene que ser como una cosa, tú dices, oye, pucha, ya, cuotas y todo, pero lo rico sería que la sociedad como que no se lo cuestionara, sino que lo naturalizara. Claro. ¿Te fijas? Tanto la mujer en estas posiciones de liderazgo y como inserta en el mercado laboral, como la gente mayor, que fuera como una cosa como natural. Pero para eso tiene que haber una sociedad que sea la que, en el fondo, como voy a decir, que apañe todo esto. Y no solamente las mujeres, ¿te fijas? Que tengan que apañar con estos sesgos, porque en el fondo es uno la que sufre las consecuencias de tener brechas salariales y de que te cueste acceder más y todo eso. Justamente tiene que luchar una sola. No, tiene que ser la sociedad como completa la que tiene que asumir estos cambios. Entonces eso es lo que me gustaría ver, que no fuera solamente los adultos mayores los que tuvieran que luchar contra esta cosa, ni las mujeres que tuvieran, sino que fuera la sociedad como completo, decir, oye, nosotros no tenemos que hacer cambios como sociedad de los cambios que se están generando, e incluir a las mujeres y a los adultos en todas estas, en el fondo, en el quehacer,
de la sociedad. Las en el día. responsabilidades que tenemos como sociedad para todos. Exactamente. Muchísimas gracias, Paulina. Ha sido una conversación realmente muy entretenida. Me podría quedar conversando de estos temas, ¿no? Pero agradecerte el tiempo, agradecer todas tus visiones y tu perspectiva que encuentro tan importante. Así que con esto vamos a ir cerrando el capítulo en donde hemos conversado ya sobre los distintos roles de género, las responsabilidades colectivas, cómo la mujer ha mostrado esta resiliencia también al momento de salir del mercado laboral formal a este informal, ¿no? Con todo este cambio en las dinámicas demográficas y sociales que hemos visto en los últimos años, quizás más de forma prevalente, pero que vienen a quedarse y quizás incluso de forma acelerada, ¿no? Como nos comentaba acá Paulina. Así que agradecemos también a todos quienes nos han escuchado, quienes han seguido este camino a la cumbre, y quédense con nosotros a través de nuestras redes sociales. Pueden también sacar su entrada para que participen en la cumbre de este año, que se va a realizar el 3 y 4 de diciembre en el edificio de innovación de Campus San Joaquín de la Universidad Católica. Las entradas son gratis, así que ya se encuentran disponibles en la página web cumbreplatea.cl para que no se pierdan estas instancias y puedan continuar estas conversaciones que aquí tocamos de manera muy breve, ¿no? Estas temáticas tan relevantes para que nos sigamos educando, sigamos en la conversación y logremos estos cambios que queremos ver de aquí hacia más años adelante. Y muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo.